Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Estamos avanzando en esta ruta de preparación y de equipamiento en la Escuela de Mayordomía. Hoy estudiaremos a la luz de la palabra la enseñanza número 5. Mire, ya estamos avanzando y es acerca del desarrollo de Timoteo. Ese escalón que debemos transicionar de servidor a colaborador. Así que prepare su cuaderno, prepare su Biblia, pero sobre todo prepare su corazón para que juntos, de la mano del Señor, podamos avanzar en esta carrera tan maravillosa que es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado a la iglesia, a usted y a nosotros, la responsabilidad de escoger de entre sus miembros a hermanos fieles para dirigir la obra. Mire, no solo es un pueblo, no solo es una iglesia, no solo es una persona dispuesta, debe ser una persona fiel. Y usted es uno de ellos. A estos hermanos fieles, el Señor los comisiona para una tarea tan maravillosa que es servir a Cristo y servir a su pueblo. El hermano o la hermana que es comisionada adquiere una responsabilidad tanto con el Señor como con el ministerio, la cual debe cumplir con mucha responsabilidad y en amor. Ellos son los que podemos nombrar como los colaboradores del ministerio. ¿Puede usted repetir conmigo? Yo soy un colaborador del ministerio para la gloria de Dios. Pero para llegar a esa estatura de desarrollo, de crecimiento, debemos nosotros prepararnos y ser enseñados. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarnos. Y un desarrollo visto en el ámbito natural es cuando nosotros estamos en crecimiento, cuando llega una etapa de niño y luego transiciona a adolescente. Dicen las personas y los médicos, tuvo un desarrollo, es decir, tuvo un crecimiento. Y nosotros como pueblo de Dios, de igual manera, estamos creciendo día con día, nos estamos desarrollando y para ello nos estamos preparando para servirle como a Él le agrada. Es así como hoy estudiaremos a la luz de la palabra el desarrollo de Timoteo, este discípulo, este hijo. ¿Qué etapas él transicionó? ¿Quién le ayudó a desarrollarse? Eso es lo que usted y yo vamos a ver en esta oportunidad. Mire, vamos a estudiar quiénes somos nosotros, usted y yo. ¿Quién es nuestro fundamento para el crecimiento y desarrollo? ¿Cuál es nuestro diseño? ¿Qué diseño nos dio Dios a cada uno de nosotros? Número 4. ¿Qué instrucciones le da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? Número 5. ¿Quién es un Timoteo? Número 6. Cualidades que deben existir en un Timoteo. Y punto número 7, son los 7 puntos que miraremos hoy. ¿Cuál fue el desarrollo de Timoteo? Porque el desarrollo de Timoteo está perfectamente ligado y eslabonado a usted y a nosotros para el crecimiento en la iglesia. Entonces, vamos a ver que el apóstol Pablo instruye de una manera tan magisterial y magistral a su hijo espiritual Timoteo. Le da todos los lineamientos y la guía. Él le enseña quiénes somos nosotros. Es el punto número 1. Nosotros somos colaboradores de Dios. Puede usted repetir ahí donde se encuentra: yo soy un colaborador de Dios y estoy listo para desarrollar lo que Él me ha de delegar. Eso le enseña el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Pero veámoslo a la luz de la palabra. Acompáñenme en 1 Corintios 3, del 9 al 11, y que sea el Señor Espíritu Santo agregando bendición a su palabra. Nosotros, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le está escribiendo, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, le dice Pablo a Timoteo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y luego cierra, el fundamento es Jesucristo. Mire qué maravilloso lo que le está dando. Hace como una comparación de los colaboradores de Dios, que es una
un remanente. Y luego hay labranza de Dios y hay edificio de Dios. Pero sobre todas las cosas, nuestro fundamento es Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso. Cuando habla allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 9 al 11, la palabra colaboradores es en el griego la 4904 y son los sunergos. ¿Ellos quiénes son? Compañeros de trabajo, colegas, miren, somos colegas cuando le servimos al Señor y lo hacemos en equipo. Son ayudadores del ministerio y son los colaboradores. Entonces podemos ver que un colaborador de Dios y un colaborador de ministerio son aquellos encargados de cumplir su llamado con mansedumbre, con humildad, con obediencia, reconociendo de que es por la gracia y misericordia de Dios que somos considerados. Siguen el ejemplo de su Señor y Maestro, es decir, que su enfoque y su satisfacción es servir, tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Un colaborador también tiene la responsabilidad de edificar tanto en la iglesia como en sus hermanos menores. Es decir, que hay colaboradores de Dios y colaboradores del ministerio. Colaboradores de Dios son aquellos ministros primarios que son enfocados a enseñar y a preparar. Y colaboradores del ministerio son todos los que tomamos a bien la decisión de servir al Señor en una respectiva área ministerial. Entonces es maravilloso porque Dios mismo escoge a sus colaboradores. Y es por ello que Pablo se da la tarea de enseñar a su hijo espiritual Timoteo acerca del servicio en la casa de Dios, para que él lograra entender que era un colaborador al servicio de Cristo como lo era él como un apóstol. Entonces veamos el punto número 2. Le enseña Pablo a Timoteo de una manera tan magisterial cuál es el fundamento de nosotros. Y ese fundamento es Jesucristo. Él es la roca inamovible. En 1 Corintios del 3 al 9, Pablo lo enseña y lo enseña en términos doctrinales al su hijo espiritual Timoteo. Y es en donde le aconseja que no poner otro fundamento aparte de Cristo. ¿Y por qué le está aconsejando y le recalca de que el fundamento es Jesucristo? Porque en aquellos tiempos, en la iglesia de los Corintios, se estaba dando una situación que en el cual habían como segmentos de hermanos. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas o Pedro, y entonces cada uno tenía como su representante. Ya no era Cristo el fundamento. Entonces es ahí donde el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que no ponga ningún otro fundamento, es decir, un fundamento de hombre o un fundamento humano. El fundamento debe ser Jesucristo. Y ahí él les escribe y les dice, creyentes de Corinto. Mire, no le está hablando a un pueblo en general, le está hablando al pueblo de Dios, a los que aquellos en aquel tiempo fueron llamados creyentes, fueron llamados cristianos. Les dice, no deben decir que son de alguien o de algo. Cristo es el fundamento único, el cual ya fue puesto, no hay otro. Él es el único fundamento y nosotros sus colaboradores. Mire qué maravilloso. Gracias al Señor, nosotros como Casa Ebenecer y Ministerios Ebenecer estamos bien enseñados que nuestro fundamento es Cristo, que sobre Él sobreedificamos, sobre Él caminamos, sobre Él crecemos y nos desarrollamos. No como lo que pasaba en la iglesia de Corintios, que había una división prácticamente. Habían seguidores no de Cristo, sino seguidores de hombres, seguidores de Apolo, seguidores de Cefas, seguidores de Pablo, etc. Pero qué sabiduría la del apóstol Pablo en poder enseñar correctamente a su discípulo Timoteo. Y esto es lo que el Señor hoy nos está enseñando a nosotros. Entonces veamos que una de las características que distinguen la vida de los grandes hombres de Dios es la formación de nuevos líderes. Pasamos nosotros de colaboradores a ser edificadores de nuestros hermanos menores. Y eso lo vemos en Corintios 11:1. Qué hermoso el poder transicionar
de un nivel de oveja y llegar quizás hasta un ministerio primario, pero que en el recorrido nosotros también nos demos a la tarea de formar a otros, como lo hemos visto a la luz de la palabra, como hubo un Moisés que formó a un Josué, como hubo un Elías que formó a un Eliseo. Y así sucesivamente, como hubo un Bernabé que introdujo a Pablo, como hubo un Pablo que preparó a Timoteo. Esto es maravilloso el poder formar nuevos líderes, el poder clonarnos en otros. Pero también las características que hay en un hombre de Dios, en un colaborador, es que prepara a otros. No solo forma líderes, también prepara a otros para desarrollar la obra que se les ha encomendado. Viene a ser como ese mentor, esa persona delegada en un área ministerial para desarrollar a otros. Por eso Pablo lo enseñaba y lo afirmaba en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Él estaba muy claro y usted y yo también lo estamos. Entonces, usted, promoción de escuela de mayordomía, está diseñada para formar nuevos líderes, está diseñada para preparar a otros, para desarrollar la obra que a ellos se les ha de encomendar. Entonces, usted está recibiendo un equipamiento y una formación para poder trasladarla a otros, desarrollarse usted, pero también trasladar a otros, a sus hermanos menores. Entonces, en la medida que vamos sirviendo al Señor con fidelidad, recuerda al inicio que el Señor afirmaba que Él escogía hombres fieles. Entonces, en la medida que caminamos, que nos desarrollamos sirviendo con fidelidad, aún en lo poco que se nos delegue, a su tiempo el Señor y la autoridad delegada inmediata nos pondrá en lo mucho. Así que usted disfrútese lo que se le ha de delegar. Disfrútelo, porque tal vez para otros será poco, pero para usted es lo que Dios le dio. No había otra persona capacitada para poder hacer lo que a usted se le delegó. Por ejemplo, algunos hermanos ingresan al área de servidores y tal vez en un servicio. Su servicio es abrir y cerrar una puerta. Pero qué maravilloso ser portero de la casa del Señor. Para otros dirá, ay no, qué aburrido estar allí abriendo y cerrando la puerta. Pero eso es un llamado poderoso. ¿Recuerda usted un hombre llamado Obed-edom? Obed-edom tuvo el arca del pacto en los tiempos de David en su casa. Y fue prosperado porque la presencia de Dios habitaba en su casa, que cuando ya le pidieron el arca, que tenía que llevársela a David, estaba tan acostumbrado a la presencia de Dios, que él escogió ser portero de palacio, ser portero de la casa de Dios. Entonces, independientemente de dónde nos ubiquen, es Dios mismo el que lo está comisionando a usted. Y se imagínese ser un portero, el poder atender al pueblo, que cuando llegue tal vez cansado, preocupado, emproblemado, usted tenga una sonrisa agradable, usted tenga una palabra propicia y va a cambiar la atmósfera desde que ingrese por esa puerta. Así que seamos fieles en lo poco, que a su tiempo el Señor nos va a poner sobre lo mucho. Vamos avanzando. Vemos a muchos que fueron fieles en lo poco y a lo que llegaron, como le decía al inicio. David, el gran hombre famoso por haber derrotado a Goliat. Pero antes de todo eso, él atendía las ovejas de su padre. Luego mató a un gigante y posteriormente fue el rey de Israel conforme al corazón de Jehová. Pero ¿cómo empezó? Cuidando lo que no le pertenecía a él. Luego vemos a un Timoteo que se comenzó atendiendo las mesas como un servidor y luego pasa a ser un colaborador del apóstol Pablo y cierra como un apóstol, como un ministerio primario, ministro primario. Mire qué maravilloso. Vemos a un Josué que fue colaborador de Moisés, pero pasa a ser conquistador de Canaán. Vemos a un Eliseo con un Elías que recibió el manto y la doble unción de milagros. Entonces, es maravilloso este caminar. Estos hombres
mujeres de la Biblia se disfrutaron lo que Dios le delegó. Y usted también sé que se disfruta y se disfrutará lo que Dios le delegue. Porque usted lo hará grande, porque el que está dentro de usted es grande y es todopoderoso. Entonces, podemos ver que ser colaborador en algunos casos no es tan fácil, no es tan sencillo, porque tenemos que morir a nosotros mismos, a la vanagloria, al egocentrismo. Tenemos que dejar visiones que tal vez tenemos propias para ir por la visión que el Señor ha dado en el lugar donde nos desarrollamos. Porque no se puede servir enfocado en dos visiones. Es una, la de la casa donde nos corresponde congregarnos, donde estamos ensamblados, en pos de ello caminamos. Por ejemplo, si con nosotros como Casa de Benecer, el tercer domingo de cada mes es día de ayuno congregacional. Entonces, esa es la visión que Dios ha dado a nuestro pastor Germán Ponce para llevarnos a nosotros en esa ruta. Y si es el tercer domingo, nosotros de igual manera lo vamos a hacer con mucho amor, porque es la visión que Dios dio a la casa, al ministro delegado, para caminar nosotros. No podemos decir, no, yo lo voy a hacer el cuarto mes, el cuarto día, semana del mes. Yo lo voy a hacer el primer domingo. No, si nos revelaron que es el tercero, todos vamos en unidad caminando. Allí nosotros ya cedemos nuestra propia visión por la visión del Señor. También es necesario que un colaborador tenga fidelidad y entrega. Esa será la semilla que definirá el futuro de su destino como hombre y como mujer de Dios. Entonces, es maravilloso el poder esperar el tiempo de Dios, el poder desarrollarnos como el Señor nos lo demanda. Y también es muy importante el ser fieles, el enfocarnos en la delegación que como ministerio nosotros tenemos. Pero muchos líderes no son pacientes en esperar en ese paso, en ese escalón que hay entre servidor y colaborador, o entre servidor y líder, entre servidor y diácono, servidor y anciano. A veces hay desesperación, porque hay un llamado fuerte, pero no sabemos esperar el tiempo de Dios. Pero nosotros que estamos caminando y siendo enseñados a la luz de la palabra, somos los que esperamos el tiempo propicio de Dios y la delegación por parte del ministro o de la persona delegada que nos cubre. Entonces, como líderes, como colaboradores, debemos comenzar a caminar en unidad con la cabeza. Aquellos que no esperan el tiempo de Dios se van fuera de tiempo a desarrollar su comisión. Quizá la comisión sí es de Dios, pero el Señor está formando fidelidad, obediencia en su corazón en el tiempo de espera. Pero si se va antes, entonces ya no lo hace en unidad con la cabeza. Ya lo hace por sobresalir de manera individual. Y nosotros, si deseamos progresar, avanzar, debemos ser ayudas, debemos ser colaboradores en el ministerio, servir no individualmente, sino en sinergia, en equipo, no como llaneros solitarios, sino en racimos, en unidad. Eso nos da la multiplicación de lo que desarrollamos. Entonces, esperemos el tiempo de Dios. Hagámoslo en unidad con la persona delegada que usted tiene. No lo haga por sobresalir, haga todo con excelencia, pero para el Señor. Y aprendamos a trabajar en equipo, en sinergia. Entonces, como Timoteo de este tiempo, porque esta es la enseñanza, el desarrollo de Timoteo, no nos enfoquemos tanto en buscar una posición dentro de la iglesia, un título. Preocupémonos en buscar una ubicación donde encajo yo perfectamente, donde el Señor tiene a bien el poderme delegar para ser de bendición para mis hermanos. Y cuando usted encuentre su ubicación, se lo va a disfrutar, lo va a hacer con gozo, con entrega, con pasión, con excelencia. Pero si solo está buscando una posición y no llega el nombramiento, se puede hasta frustrar,
se puede enojar, se puede sentir que se está cometiendo una injusticia con usted. Y lo que Dios está formando es fidelidad y obediencia en ese tiempo. Entonces, mi consejo este día es, no se desespere. A su tiempo Dios pondrá a cada uno en el lugar que tiene determinado para desarrollarlos. Entonces, seamos felices y gocémonos con lo que Dios nos ha dado. Continuando con lo que el apóstol Pablo de manera tan magisterial enseñó a su discípulo Timoteo, Pablo aquí le enseña a él y nos enseña a nosotros que estamos diseñados para edificar a los demás, siendo interdependientes. Y usted me dirá, ¿cómo es eso de interdependencia, hermana Nolvia? Muy sencillo. No está el Señor a favor de que seamos dependientes. Es decir, que no logremos hacer nada si otra persona no nos ayuda, no nos capacita, no nos deja desarrollarnos. Esa dependencia es dañina. Hay muchas personas que trabajan y esa dependencia no le agrada a Dios. Hay personas que dicen, ay no, si mi líder no está conmigo, yo no sirvo. Ay no, mi líder no me habló, yo ya no voy a llegar a la iglesia. Ay no, el pastor no me contestó una llamada, yo me salgo de ese ministerio. Esa dependencia no es buena, la dependencia del hombre, pero sí la dependencia de Dios. Pero tampoco no nos vayamos a los extremos, ser independientes. Yo hago lo que Dios me revela, yo no tengo por qué reportarme a nadie, yo le estoy sirviendo y le sirvo a mi manera. Eso tampoco es correcto, eso póngale una X. Pero el Señor sí nos manda y aprueba la interdependencia. Y esa interdependencia es que todos los necesitamos. Somos necesarios, somos indispensables. El don del hermano me bendice a mí, mi don le bendice al hermano. Eso es maravilloso, eso es glorioso, eso es algo que al Señor se agrada de que nosotros lo hagamos. Entonces, cancelemos toda dependencia, cancelemos toda independencia, pero vayamos en pos de la interdependencia. Lo que usted y yo podemos hacer juntos va a potencializar el ministerio. Es por eso que Pablo instruye y aconseja a Timoteo y le dice que edifique sobre el fundamento que es Jesucristo, que Él es un colaborador, que Él a su vez instruye a sus hermanos menores que edifique. Y es así como Pablo lo comisiona. ¿Y dónde lo podemos ver? En 2 de Timoteo 4, el versículo 1, 2 y 5. Miren lo que le enseña. Te encarezco, le dice, es decir, te encargo, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Lo impactante aquí es que le dice exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra exhortar es animar, pero no como yo pienso, como yo siento, teniendo paciencia para poder enseñar, pero también enfocados en la palabra escrita. Mire qué maravilloso. Vemos entonces que Pablo insta a Timoteo a que él desarrolle una predicación efectiva. Le dice, te encarezco delante de Dios. ¿Y qué le dice? 5 puntos. Que prediques la palabra. Un Timoteo de este tiempo debe ser un hombre y una mujer que hable lo que está escrito en su palabra. Una mujer y un hombre de Biblia, una mujer y un hombre que tenga palabra en su boca. Le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende cuando tengas que hacerlo. Pero recuerda, Timoteo, por mucho que tú hayas crecido y mucha revelación que tengas y conocimiento, exhorta a tus hermanos con toda paciencia y con doctrina. Esto es maravilloso. Estas son instrucciones tan poderosas que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Cuando analizamos este versículo, veamos 7 puntos. Predica la palabra, que estés siempre listo para enseñar. Y en este día el Señor se lo está
dando como instrucción a usted también. Mi amado hermano y hermana le está diciendo, necesito a los Timoteos de este tiempo. Y estos Timoteos de este tiempo necesito que prediquen la palabra. Es decir, que se coman el rollo, que estudien, que vayan a los discipulados, que se preparen en la doctrina, que estén siempre listos para enseñar. Señálales, le dice, y repréndeles cuando vean que hacen algo incorrecto. Muchas veces solo andamos viendo el error en el hermano, pero no le enseñamos ni le ayudamos a poder él cambiar o entregar esa área que le está afectando. No somos llamados a juzgar, somos llamados a enseñar y a ayudar. Y luego le dice, corrígelos cuando ellos se equivoquen. Pero también anímales con paciencia y con doctrina. Timoteo, tienes que estar lleno de amor para poder enseñarles a ellos, para poder mostrarles lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que deben dejar de su antiguo estilo de vida, porque no agrada a Dios, y lo que deben ellos colocar en su lugar. Por ejemplo, si es una persona que le gustaba mucho la música en el tiempo en el cual no había venido a Cristo, la música secular, cuando viene a Cristo la deja, pero llena ese espacio con las alabanzas, con cánticos al Señor. Luego le dice, enséñales la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Y le va a enseñar la verdadera enseñanza porque el fundamento es Cristo. Y cierra con el punto 7, cumple tu ministerio, Timoteo. Así que el Señor hoy le habla a Timoteo, sí, a usted es un Timoteo. Y le dice, cumpla su ministerio, Timoteo. Porque ya lo he esperado bastante, porque ya llevo muchos días hablándole, muchos años, pero este es el tiempo del desarrollo de los Timoteos. Entonces vemos que los llamados a servir deben ser preparados. ¿En qué? En la sana doctrina, instruidos en la palabra, moldeados en sus actitudes y estilos de vida. Necesitan un mentor, necesitan un tutor, alguien que les ayude, probados en su fidelidad y en su obediencia. No es tan sencillo, pero es maravilloso. Deben tener cobertura ministerial, ser supervisados, tener una autoridad delegada, abiertos para ser corregidos, porque a muchos no nos gusta. Pero estas son cualidades que nos llevan a un desarrollo tan maravilloso. Y este es el punto número 5 que vamos a ver. Las cualidades de un Timoteo, de aquel que se deja guiar, que aquel que permite que le enseñen, aquel que tiene una cobertura, que pertenece a un ministerio, a una casa espiritual, que tiene un maestro, que tiene un pastor, que tiene tutores que le ayudan a crecer. Y es aquí donde vemos algunas características poderosas y cualidades que están en un Timoteo y están en usted también. La número 1, los Timoteos tienen esa habilitación de maestros, es decir, que instruyen a otros, como fueron enseñados y como fueron preparados. Entonces están listos para enseñar a otros. ¿Y dónde aparece? En 2 de Timoteo 2:2. También los Timoteos son como soldados, es decir, que están comprometidos. Son aquellos que les dicen a las 3 de la tarde y llegan a las 12 del mediodía. Les dicen necesitamos que sirva a las 5 de la tarde y llegan a las 3 de la tarde. Esos son los soldados comprometidos. Y lo vemos en 2 de Timoteo 2, del 3 al 4. También los Timoteos, una de las cualidades poderosas de los Timoteos es que son como atletas. Es decir, que son gente disciplinada, gente que cumple a cabalidad lo que se le enseña, gente que se cuida su testimonio, cuida su templo, él como templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y dónde lo encontramos? En 2 de Timoteo 2:5. También la cuarta cualidad de un Timoteo es que es como un labrador. Es decir, que es una persona laboriosa, es muy trabajadora, es muy responsable. Lo que se le delega, lo cuida y lo desarrolla, según 2 de Timoteo 2:6. Pero la quinta cualidad de un Timoteo es que también es un obrero. Es decir, es una persona diligente, una persona productiva, una persona proactiva. En 2 de Timoteo 2:15 lo podemos ver. También la sexta cualidad de un Timoteo es que es un vaso. Es decir, que alguien que es consagrado,
una persona que está al servicio de Cristo y busca la santidad y la consagración, según 2 de Timoteo 2:20. Y la cualidad número 7, quizá hay muchas más, pero vamos a mencionar 7, es que Él es un siervo. Es decir, que es una persona dispuesta para servir, es amable con todos, sirve a sus hermanos de buena gana y en amor. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo 2, del 24 al 26. Entonces vemos lo maravilloso en el Señor, que es el poder enseñar, el poder estar comprometido, ser disciplinado, es ser diligente, es ser laborioso, buscar la consagración y ayudar a nuestros hermanos menores. Esto es maravilloso, ya que vimos cómo instruyó Pablo a Timoteo, las cualidades que tiene un Timoteo. Ahora veamos el punto número 6. ¿Quién es un Timoteo? Un Timoteo es un amado de Dios que se deja instruir. Y este es usted. Usted es amado del Señor y también tiene un espíritu enseñable. ¿Por qué es un amado de Dios? Porque cuando analizamos el nombre Timoteo, este lo encontramos en el griego y es la 5095 y significa amado de Dios. Timoteo fue tan amado y es tan amado por el Señor, fue amado por el apóstol Pablo y por el Señor, así como lo es usted, amado por el Señor y por las autoridades delegadas que tiene. Fue tanto el amor, la fidelidad de este hombre, que Pablo en sus epístolas le dirige 2 de sus epístolas solo al apóstol Timoteo, a su discípulo Timoteo. Entonces, esto es maravilloso. Vemos que los amados de Dios, el Señor les escribe tomos especiales. Usted es un amado de Dios y seguramente en el cielo hay tomos especiales dirigidos para usted, escritos para usted, llevan su nombre. Porque usted es un amado, usted es un Timoteo, el Timoteo de este tiempo. Entonces, esto nos da la garantía a nosotros y la seguridad, basado en la palabra escrita, de que somos amados por Dios. Y es así como Timoteo, a la luz de la palabra, nos revelará mucho sobre el camino que debemos recorrer como hijos de Dios. Y el camino que Dios espera que usted y que nosotros recorramos también. ¿Está dispuesto? Si apunta, si anota, se enlista para hacer este recorrido que comienza hoy, Hoy comienza algo glorioso. Así que prepare esas piernas, prepare ese cuerpo porque vamos a caminar juntos en este recorrido que en algún tiempo usted va a poder escribir y va a decir, comencé hoy. Pero qué maravilloso al lugar donde Dios me ha llevado. Entonces veamos cada uno de los niveles. Veamos entonces cada uno de los niveles que usted y yo podemos escalar a fin de desarrollar la comisión que el Señor determinó de antemano para cada uno de nosotros, como lo hizo Timoteo. Vamos como a escalar una escalera, valga la redundancia, de gradita en gradita. Así lo hizo Timoteo. Primero, el escalón de hermano. Luego pasó a la siguiente grada de discípulo. El tercer escalón como un ayudante. El cuarto escalón como un colaborador. Luego el quinto como un hijo. Luego ya iba por el escalón número 6 como un siervo. Y finalmente él cierra con el escalón número 7, un apóstol. Mire qué hermoso, pero comenzó siendo un hermano. Luego un discípulo, un ayudante, luego un sunergos, un colaborador. Luego como un hijo espiritual, un siervo y un apóstol del Señor. Un apóstol de Jesucristo, mire, qué hermoso, un apóstol de estos últimos tiempos. Entonces podemos ver que el camino de Timoteo fue un camino maravilloso, fue un camino de enseñanza, de escuela para cada uno de nosotros. Primero, como hermano. Ese es el primer escalón y esto nos habla del nacido de nuevo, cuando usted y yo venimos a Cristo. ¿Y dónde lo podemos ver? En 2 de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, mire cómo lo nombra el apóstol Pablo, el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están
en toda Acaya. Mire, aquí lo menciona ya como un hermano, ya era parte de una familia, no solo era una oveja que necesitaba un pastor, ya era un hermano, ya necesitaba un padre espiritual. Y es así como vemos que Timoteo transiciona de oveja a ser parte de una familia, la familia de Cristo, así como usted y yo. Pero, ¿cómo podemos pasar al nivel de hermanos? Sencillo, y usted ya lo hizo y usted ya lo tiene. El nuevo nacimiento es parte esencial en la salvación de toda persona. Y usted ya recibió al Señor, usted ya es salvo. Por lo tanto, usted ya califica para poder prepararse en doctrina básica Corderitos y poder bautizarse. Al bautizarse, al recibir a Cristo y bautizarse, usted viene a ser parte de la familia del Señor, así como lo hizo Timoteo. ¿Y por qué es tan importante el nacer de nuevo y el podernos bautizar? Vemos en el Nuevo Testamento cuando un maestro de la palabra se le presenta a nuestro Señor Jesucristo, y él es Nicodemo. Y Nicodemo le hace una pregunta muy importante al Señor acerca del nuevo nacimiento, el cual el Señor se lo marca como una grande necesidad. ¿Para qué? Para poder ser parte del reino de Dios. Y esto es el bautismo. Y lo vamos a ver en Juan 3, del 3 al 7. ¿Qué es lo que Nicodemo conversa con nuestro Señor Jesucristo? Nicodemo, todo un maestro. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Mire, el que nace ve el reino. Verso 4, y le dijo a Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Nicodemo pensaba que tenía que otra vez llegar al vientre de su mamá. ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer una persona ya grande? Verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, el que no nace otra vez no ve el reino. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7, no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Timoteo no entendía cómo era el nuevo nacimiento. Él creía que teníamos que entrar nuevamente al vientre de nuestra madre, pero Jesús se lo explica de una manera tan magisterial y le dice que es necesario nacer otra vez, como reconociéndole a Él como Señor y Salvador. Allí, en ese acto, usted puede ya ver el reino. Pero cuando usted ya se bautiza, entonces en agua y en Espíritu Santo y fuego, entonces allí usted ya puede entrar al reino. Mire qué maravilloso. Entonces podemos resumir que nuestro itinerario es tan maravilloso aquí en la tierra y que el reino de los cielos se puede ver, a él se puede entrar y se puede heredar. ¿Cómo lo puedo ver? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, en mi vida, es decir, que yo puedo nacer, nazco de nuevo, es nacer de nuevo. Y esto lo encontramos en Romanos 10:9, cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. No es algo que se hace mental, no es algo que yo considero escribir, es algo que yo tengo que hacerlo con mi boca. Yo tengo que declarar que Él es mi Señor y mi Salvador. Allí, con ese acto tan maravilloso que usted y yo ya realizamos, nosotros podemos ver el reino. Pero no nos quedemos solo viendo al reino, porque Moisés vio Canaán, pero no entró a Canaán. Vayámonos al siguiente nivel, que es entrar en el reino. ¿Y qué me garantiza a mí la entrada al reino de los cielos? Bautizarme en agua y en el Espíritu, como lo enseña Juan 3:5. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue a las aguas, se bautizó para enseñarnos a nosotros que el reino no solo consiste en verlo,
también es importante el poder entrar a Él. Pero una vez que entramos, es necesario tener herencia, que nos puedan heredar, ser parte de los que allí están. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos heredar nosotros el reino? Mateo 25:34 nos lo enseña. Y para ello es necesario un caminar de obediencia y de fidelidad aquí en la tierra. Ve que al inicio y toda esta enseñanza hemos hablado de la fidelidad y de la obediencia, porque usted es una generación diseñada para ver el reino, para entrar en el reino y para heredar el reino. Lo puede declarar ahí donde está. Puede decir, estamos diseñados, y involucre a los de su casa. Estamos diseñados para ver el reino, para entrar en el reino y para heredar el reino para la gloria de Dios. Entonces es maravilloso. Pero ¿qué tengo que hacer? Recibir a Cristo en mi vida, bautizarme y caminar en obediencia y en fidelidad. Mire qué sencillo, muy sencillo lo que tenemos que hacer. Pero Pablo iba de escalón en escalón. Ahora entra a la siguiente grada. Ya no es un hermano, aquí ya es un discípulo. Aquí es alguien que se deja instruir. El hermano solo es parte de una familia, pero el discípulo abre su corazón, tiene un espíritu enseñable para poder aprender de su maestro, de su tutor. Y eso fue lo maravilloso de Timoteo y es lo maravilloso de usted. Por eso se inscribió en las clases de mayordomía, para ser instruido. Entonces usted está en la etapa, en este momento, de discípulo. ¿Y dónde lo vemos? Hechos 16:1. Llegó también a Derbe y a Listra. Este es Pablo. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Vio en el anterior, Pablo lo llama hermano. Aquí en Hechos 16:1 lo llama discípulo Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso 2, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconía. Mire, ya habían nuevos hermanos que se habían agregado, pero Timoteo ya era un discípulo y hablaban muy bien de él, y de usted se habla muy bien, porque usted es un hermano servicial, un hermano lleno de amor, que está transicionando al nivel de discípulo, donde usted se está dejando instruir. Entonces vemos que para escalar al nivel de discípulo, nosotros, usted y yo, debemos morir en algunas de nuestras áreas, entregar algunas áreas que no bendicen la vida de los demás. Tenemos que entregar actitudes incorrectas y estilos de vida que no agradan a Dios. ¿Para qué? Para recibir su llenura y poder enseñar a otros. Y sobre todas las cosas, ser un buen testimonio para que otros puedan avanzar. Entonces recordemos que el discípulo se deja enseñar. Por lo tanto, tiene que ser un hombre y una mujer que estudie la palabra. Y recordemos que la palabra escrita primero se estudia, luego se vive y tercero se enseña. Lo que está escrito en la palabra, usted estúdielo. Usted comience a vivir conforme a la palabra, lo determina para que posteriormente usted lo enseñe y sea un testimonio agradable para sus hermanos menores, como lo fue Timoteo. Entonces vemos que no se puede desarrollar una labor como discípulo sin ser antes capacitado para hacerla. Y usted se está preparando. Una vez instruidos y capacitados, estaremos en la capacidad de servir a nuestros hermanos menores, no como yo creo, no como yo pienso, como Dios espera que lo hagamos. Pero para ello es necesario que todo discípulo tome su cruz y siga a Jesús, como lo hizo Mateo 16:2, es decir, hacer lo que Dios nos manda hacer. Este es un llamado a la entrega absoluta, sin reservas, hacerlo todo para Él, hacer todo lo que Él nos indica que hagamos. Pero para poder escalar al nivel de discípulo, hay que morir a uno mismo, definitivamente que sí. Porque el discípulo tiene y se esfuerza por dar un buen testimonio, tiene una buena reputación, como lo hablábamos al inicio, está lleno del Espíritu Santo y sabiduría y es instruido en la palabra. Por lo tanto, él ya no le interesa cómo se vea, cómo lo vean, él lo que le interesa es cómo Cristo lo ve a él. Y como Cristo lo ve,
es realmente algo impresionante porque marca un cambio en los demás. Porque él está enfocado en agradar al Señor. Y agradando al Señor, agradamos a nuestras autoridades y agradamos a nuestros hermanos menores. Entonces, enfóquese de ahora en adelante en tener un buen testimonio, en ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Si no la tiene, pídala. Dice, el que no tiene sabiduría, que la pida. Y ser instruidos a la luz de la palabra. Pero Timoteo continuó su recorrido y pasó al tercer escalón, ayudante, un diácono dentro del ministerio. ¿Y dónde lo encontramos? Hechos 19:22. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Mire, el apóstol Pablo aquí ya envía a alguien, ya delega a alguien, y ellos son Timoteo y Erasto. Mire qué maravilloso recorrido el de Timoteo y qué maravilloso su recorrido. Aquí Timoteo es un diácono, un ayudante, y ese lo encontramos en el griego 12:47 y se dice diaconeo. Y diaconeo es un siervo, un servidor, el que atiende las mesas, es decir, el que sirve a los demás, el que ministra a otros, supliendo sus necesidades. Qué hermoso nivel que nos lleva el Señor, pero antes fuimos preparados como discípulos, fuimos enseñados a la luz de la palabra. Entonces, si queremos ir progresando, debemos servir a nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Integrándonos al servicio. ¿Para qué? Para atender a nuestros hermanos. Pues la iglesia misma nos da el grande privilegio de ser servidores del Señor. ¿Para qué? Para encargarnos de las necesidades que como iglesia tenemos y sobre todas las cosas, atender a nuestros hermanos menores. ¿Para qué? Para que los pastores se dediquen de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es lo más maravilloso. Entonces vemos que el ministerio de diaconeo o de diáconos se inicia en Hechos 6 del 2 al 4. Donde se nombran a los primeros ayudantes, a los primeros servidores en el nuevo pacto. Lo vemos en Hechos y dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Mire cuántos discípulos habían, ya era una mayoría, ya era una congregación de discípulos. Hombres y mujeres listos y enfocados en la palabra, se dedicaban a ser instruidos. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí está hablando Pablo con sus consiervos. Verso 3, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres. Aquí surgen los primeros 7 diáconos. 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Qué tarea? De servir, de atender las mesas. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Qué hermoso poder ser ayudantes en un ministerio, porque eso le da fuerza a la iglesia. Eso le da descanso al ministro delegado, a los pastores delegados en esa casa, porque ya tienen personas delegadas, hombres y mujeres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para atender a la iglesia y ellos dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces vemos que se escogen servidores que reúnan ciertas características. No solo es antigüedad, no solo es que no falte a los cultos, es que número 1 sean hombres y mujeres de buena reputación. Esto nos habla de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo, con llenura del Señor y llenos de sabiduría. Entonces es muy importante y una enorme bendición el ser considerados como ayudantes en un ministerio, escalar a ese nivel de diáconos, a ese nivel de ayuda de ancianos para poder atender todo lo que conlleva un área de la iglesia o las áreas de la iglesia. Y así los pastores logren tener descanso para dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Pero Timoteo no se quedó en estos 3 niveles, él avanzó a la 4ª grada y es como un colaborador, alguien que trabaja en equipo, como ya fue enseñado, ya fue ayudante
de una autoridad delegada. Ahora él está listo para trabajar en equipo. Romanos 16:21 nos lo enseña. Timoteo, mire, ya no dice hermano, ya no dice ayudante, ya no dice diácono, ya no dice discípulo, aquí dice mi colaborador. Os saluda. Y luego Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Mire, si necesita nombres para sus hijos, aquí están, ¿ve? Sosipater, Jasón, Lucio. Qué hermoso ahora cómo el apóstol Pablo se refiere a uno de sus hombres cercanos y aquí lo menciona como mi colaborador. Qué orgullo para un ministro, para un pastor, el poder decir tengo colaboradores. Son mis colaboradores, el equipo de colaboradores al servicio de Cristo. ¿Por qué? Porque trabajan en equipo. Entonces vemos la importancia de los colaboradores para el desarrollo, crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo. Estos son los sunergos del ministerio. Son en el griego la 4904, sunergos son colaboradores, cooperadores, ayudadores, compañeros de trabajo, que están especializados y diestros para trabajar en equipo, en unanimidad. Entonces vemos lo importante que es como iglesia tener personas que se deleiten en trabajar en equipo, para que esto conlleve una multiplicación de los recursos del reino en una congregación. La única forma realmente para multiplicar y para producir más y mejor es pensando en equipo y trabajando en equipo. Podemos decir que un grupo suma. Hay gente que dice somos un grupo solo suma, pero el equipo no solo multiplica, potencializa. Y hay un tercer escalón tan hermoso que es ser familia. Allí cuando somos familia trabajamos de una manera diferente con lazos fraternales. Entonces, es bueno ser grupo, sí, ser equipo también, pero lo importante es ser una familia, la familia de Cristo, trabajando como racimo en total sinergismo. Entonces vemos que los colaboradores están diseñados para trabajar en equipo, no como llaneros solitarios. Y el mejor ejemplo de trabajo en equipo es este cuerpo que usted y yo tenemos, este cuerpo físico. Tiene diferentes partes con diferentes funciones, pero todos están entrelazados. Por ejemplo, la vista tiene una función que no puede hacer el oído. Los dedos tienen una función en las manos que no pueden hacer las piernas, que no pueden hacer las espaldas, que no puede hacer la cabeza. Y así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros y todos están interdependientes para poder echar a andar este chasis que Dios nos dio, asimismo la iglesia no es una organización donde se busca posición, es un organismo vivo que tiene diferentes partes con diferentes funciones y cada una de esas partes la cubrimos usted y yo. Unos son boca para evangelizar, otros son oídos para escuchar la voz de Dios y profetizar, otros son manos para poder hacer las buenas obras, para estar en samaritano, en servidores. Y así sucesivamente, otros son ojos para poder ver lo que viene, poder leer a la luz de la palabra. Entonces, todos somos necesarios y todos somos indispensables. Usted es necesario y usted es indispensable en el ministerio. Sin usted difícilmente podemos nosotros avanzar. Entonces vemos que no basta con estar juntos, tiene que haber armonía en el cuerpo. No puede decir un hermano, yo hago mi función y el otro que haga la de él separado. No, en total unanimidad. Es un trabajo en equipo. En ese trabajo en equipo, su triunfo es nuestro triunfo. Su éxito es nuestro éxito. Su victoria es nuestra victoria. Y si se dan momentos difíciles de derrota, su derrota es nuestra derrota. Eso es lo hermoso del equipo, que cada uno hacemos una parte y al final todos juntos levantamos bandera de victoria. Entonces, la acción de cualquiera de nosotros individualmente no es tan poderosa como la acción de todos. Somos colaboradores del ministerio y colaboradores de Dios. ¿Puede usted declarar dónde se encuentra? Somos colaboradores del ministerio y somos colaboradores de Dios para la gloria de Él. Entonces, ¿qué labor desarrolla un colaborador?
Veámoslo en 2 de Timoteo 4, del 2 al 5. Un colaborador predica la palabra, enseña a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, hace obra de evangelismo y cumple el ministerio que le fue encomendado. Y fue así como Pablo pasa a la siguiente y a la quinta escalera o peldaño, y es como hijo. Y un hijo, aparte de tener un espíritu enseñable, reconoce paternidad. Veámoslo en 1 Corintios 4:17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, dice el apóstol Pablo, y fiel en el Señor. Ve que toda esta enseñanza es de fidelidad, obediencia y de que somos amados. Y Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Un hijo hace lo que ve hacer a su padre. Y de esto se sentía orgulloso el apóstol Pablo. Él es mi hijo amado y fiel en el Señor. Qué maravilloso que se diga esto de usted y de nosotros. Entonces, en la medida que vamos desarrollando el liderazgo en la iglesia, bajo la autoridad de nuestros pastores, y somos fieles en nuestro servicio, en esa medida vamos ingresando a una relación poderosa, que es la de padre a hijo, de paternidad, donde gozamos de más confianza y al mismo tiempo hay más demandas. ¿Y dónde lo vemos esto? 1 Corintios 16:10 lo enseña. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor. Si llega Timoteo, ved que estés con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también la hago yo. Mire qué orgullo para un padre ver a sus hijos caminar en la verdad, haciendo lo que Él hace. Qué hermoso. No se trata de inventar tanto, hay cosas que ya están dadas. Como ministerio ya tenemos muchas cosas dadas, solo es de seguir esa ruta. Entonces un hijo reconoce paternidad. Timoteo era uno de los que enseñaba lo que el apóstol Pablo enseñaba por revelación divina, debido a su sujeción, fidelidad y entrega. Un hijo espiritual que reconoce paternidad es amado de Dios, es fiel en el Señor, y un hijo espiritual es enviado a desarrollar tareas apostólicas. Esto fue lo que aconteció con Pablo, con el discípulo Timoteo. Fue fiel, fue obediente y culmina en la etapa 7 como un apóstol. Aquí, como hijo, ya es enviado a desarrollar funciones apostólicas. Mire qué hermoso que su pastor lo delegue para desarrollar una función e ir a otra iglesia, a otro ministerio, a llevar su palabra o a desarrollar una labor. Eso es maravilloso. Pero Timoteo continúa su avance y pasa al peldaño número 6, esclavo por amor. 2 de Timoteo 2:24. Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar y sufrido. Mire, hay momentos en que no son tan fáciles. Aquí el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que en el desarrollo muchas veces se atraviesan situaciones difíciles, pero lo maravilloso es que somos siervos y tenemos un amo, tenemos un Señor que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos fortalece, porque no estamos solos. Eso es lo maravilloso de desarrollarnos. Entonces le dice Pablo, mira Timoteo, yo estoy preso por servir a Cristo. En Filipenses 1 del 12 al 13, allí se lo relata. Pablo se consideraba un esclavo de Cristo por amor. Mire qué hermoso. Entonces podemos ver, si analizamos esta palabra esclavo, pero usted dirá, ay no, pero el esclavo está como preso. Pero es por amor a Cristo. Estamos unidos a Él. Si lo analizamos en el Antiguo Testamento, se le llamaba esclavos a aquellas personas que eran tomadas para pagar una deuda familiar. Cuando la familia se endeudaba y no tenía cómo pagar, entregaba a sus hijos como pago por ello. Y trabajaba 6 años. Al cabo de 7 años, el esclavo ya estaba en la posibilidad de poder recobrar su libertad. Y él decidía si se iba a su casa o si se quedaba con su amo. Y el que se quedaba era un esclavo que amaba, un esclavo que ya servía por amor y un esclavo que era hecho propiedad de su amo. Qué hermoso que usted y yo logremos servir por amor.
que logremos declarar que somos propiedad del soberano, que somos propiedad del Dios Todopoderoso. Eso es maravilloso. Veamos entonces cómo era la esclavitud en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 15, del 16 al 17. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte. Mire qué linda esa palabra, no quiero dejarte. Dígale al Señor usted, Señor, no quiero dejarte. Mi familia no quiere dejarte, Señor. Entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo, es decir, de la oreja. Y así se convertirá en tu esclavo de por vida. Mire, era una decisión que tomaba el esclavo. Ya no servía para pagar una deuda. Ahora servía por amor, porque amaba a su amo. Se había acostumbrado tanto a estar en esa casa. Era agradecido con lo que su amo le daba y se sentía tan bien que él ya no quería regresar a su casa y ya decidía quedarse con él. Pero para quedarse con él tenía que marcar una diferencia entre los esclavos por obligación. Qué hermoso poder servir al Señor por amor y no por obligación. Los esclavos que eran por obligación tenían el lóbulo de su oreja normal, pero el esclavo por amor le perforaban su oreja y esa perforación marcaba que él ya no servía para pagar deudas. Él servía porque amaba a su amo. Que en esta oportunidad, en este día, el lóbulo de nuestra oreja esté perforado para enviar una señal al mundo espiritual que estamos comprometidos con el Señor para servir por amor. Pero Timoteo no se quedó en ese nivel de siervo. Él, a causa de esos 6 escalones que él recorrió, lo nombran apóstol, es decir, un ministro primario, alguien que ya podía ir a formar iglesias, a supervisar iglesias, a tener su rebaño. Y lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Aquí ya se mencionan 3 apóstoles del Espíritu. Mire, al inicio solo Pablo mencionaba los niveles de Timoteo. Mi hermano Timoteo, entre ustedes está mi discípulo Timoteo, mi colaborador Timoteo, mi ayudante Timoteo, mi siervo Timoteo. Aquí ya no es Pablo que lo menciona, aquí ya los 3 están en una jerarquía igual. Mire, qué maravilloso el crecimiento y desarrollo de Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Esto es maravilloso. Ya un apóstol, un ministro primario, alcanza esa jerarquía. Esto nos muestra claramente que Timoteo ya era uno de los apóstoles en la era del Espíritu como Pablo y muchos más. Hubieron apóstoles del Hijo y también del Espíritu. Y Timoteo fue uno de ellos. Este es un camino y maravilloso, un recorrido poderoso de un Timoteo, de un amado por Dios. Entonces veamos qué instrucciones específicas le da Pablo a Timoteo para desarrollar su ministerio. Y estas instrucciones se las está dando el Señor a usted. Número 1, aviva el fuego del don que está en ti. Sí, ese don y esos dones que Dios le ha dado, este es el tiempo de avivarlos y ponerlos al servicio del Señor. Ya no los esconda, ya no los guarde, actívelos. Número 2, no te avergüences de dar testimonio del Señor, le dice, habla de Él, predica de Él. Número 3, retén la sana doctrina y persiste en lo que has aprendido. Que nadie te confunda, que nadie te lleve hacia otros ríos. Tú ya conoces la sana doctrina, en esa enfócate. Y tu fundamento es Jesucristo, que nadie te cambie tu fundamento, le dice. Número 4, guárdate para el Señor porque los días son peligrosos. Debemos cuidarnos, guardarnos, apartarnos, consagrarnos. Número 5, guarda tu comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un ayo, es un maestro que te guiará a ti, me guiará a mí, a lo que conviene y a lo que agrada a Dios. Y número 6,
Cumple con el llamado que el Señor te ha hecho, le dice Timoteo. Pero sobre todo, Timoteo, desarrolla su ministerio, desarrolla el ministerio del Señor que te ha revelado a ti. Ya no lo pienses más, ya no esperes más tiempo. Este es el tiempo de desarrollar el llamado de Dios que hay en ti. Entonces vemos las escaleras que subió Timoteo como hermano, como discípulo, como ayudante, como colaborador. Mire cómo va escalando como hijo espiritual, como siervo, un doulos y finalmente un apóstol. Que sabemos en unos años que usted, al igual que Timoteo, un día pueda decir, recuerdo aquella fecha cuando estuve presto a la enseñanza del desarrollo de Timoteo. Comencé como un hermano, o ya era un discípulo, o ya era un ayudante, ya era un colaborador, o ya era un diácono, pero ahora soy un apóstol para la gloria de Dios. Entonces vemos que el desarrollo de Timoteo, para ir cerrando, lo podemos resumir de esta manera. Comienza naciendo de nuevo y allí nos convertimos en hermanos. Luego decidimos tomar la cruz y servirle y seguir al Señor, ser enseñados. Allí pasamos al segundo nivel de discípulos. Luego decidimos atender a nuestros hermanos sirviendo y nos volvemos ayudantes. Y en ese desarrollo aprendemos a trabajar en equipo y ya escalamos a ser colaboradores. Allí, como colaboradores, tenemos una cercanía con la autoridad delegada y comenzamos a transicionar al nivel de hijos, reconociendo la paternidad que Dios nos ha dado, sirviendo, pero por amor al Señor, y finalmente a desarrollar un ministerio primario. En el caso del apóstol Timoteo fue un apóstol, pero usted puede ser un pastor, evangelista, maestro o un apóstol en el nombre de Jesús. Entonces vemos que el desarrollo de Timoteo es algo tan maravilloso, tan ordenado en cada una de sus facetas como usted lo está desarrollando. Allí donde está, yo le voy a pedir que levante su mano y que juntos declaremos que este es mi tiempo. Declare con fuerza, con identidad, reconociendo quién está en usted. Es el Todopoderoso. Puede hacerlo conmigo. Declaro y establezco que este es mi tiempo de desarrollo y crecimiento espiritual, como lo hizo Timoteo. Por tal razón, proclamo con mi voz que mi tiempo comienza hoy. Y este es su tiempo. Y este es su tiempo de desarrollo. Y le voy a declarar una palabra que está en 2 de Timoteo 1, del 13 al 14. No la olvide y que nadie lo desenfoque. Las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes seguir. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que hoy recibiste. Dios te ha encargado este trabajo, esa labor, ese servicio, y el Espíritu Santo te va a ayudar a poderlo realizar. Así que no tenga miedo, no tenga temor. Somos una generación de interdependientes. Allí a usted le dieron sus piezas, sus piezas así como de un rompecabezas. Esas piezas unidas, todas como familia y como congregación, nos unen y nos hacen interdependientes. No dependientes para sentirnos únicos y grandes, no independientes para sentirnos que no necesitamos de nadie, sino interdependientes porque es un trabajo de equipo, es una sinergia, porque su don me bendice a mí y mi don le bendice a usted. Así que adelante, avance en esa interdependencia que nos da el Señor para que tenga el desarrollo como lo tuvo el apóstol Timoteo. Que Dios le bendiga y le permita culminar lo que hoy está comenzando para la gloria de Dios.